los ídolos que compiten con Dios. ¿Sí se llama así, no? Sí. Los ídolos que compiten con Dios. Y quiero que me acompañes a Éxodo 32, 1. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Está Génesis, Éxodo. Éxodo 32, 1. Lo vamos a leer hasta el 8. ¿Ya lo tenemos? Éxodo 32, 1 al 8. Dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón su hermano y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él tomó de las manos de ellos y les dijo: forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó en el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino, yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Iglesia, hoy quiero mostrarte por qué pasó esto con el pueblo de Israel. Hoy quiero mostrarte que el pecado del becerro de oro no pertenece solamente al pasado, sino que hoy existen ídolos modernos que pueden ocupar el lugar que solo Dios merece. ¿Por qué? Porque todo aquello que desplaza a Dios del primer lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones, se convierte en un becerro de oro. Ahora, quiero que entendamos esto. El pueblo de Israel había visto milagros extraordinarios como las plagas de Egipto, el mar rojo abierto, la nube que era de día y la columna de fuego que los guiaba de noche. Sin embargo, cuando Moisés tardó en descender del monte, el pueblo fabricó un becerro de oro. Dice en Éxodo 32:1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, su hermano de Moisés, y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Por lo regular, las personas están acostumbradas a venerar algo. Y hay algo bien chistoso. Ahí vi una publicación en una página de ciencia, aprendiendo de ciencia, donde una mujer tenía un Shrek verde y lo adoraba porque pensaba que era Buda. Incluso hasta le pusieron ¿cómo va ese dicho que dice? Cuando la gente no conoce de Dios, a cualquier santo le reza, algo así. Y lo pusieron, y era un Shrek. Ya estaba, ahí la tengo, se los voy a mandar. Me dio tanta risa porque dije: es verdad lo que está pasando. A veces
sacamos tantas cosas, por ejemplo, no traigo nada contra la Iglesia Católica, pero que digan, apareció la Virgen en un sartén, apareció la Virgen en un desagüe de una coladera, apareció la Virgen en una tortilla, apareció la Virgen en un árbol. Quiero que entendamos esto, hermanos. Fue lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos no rechazaron completamente a Jehová, sino quisieron adorar a Dios a través de una imagen visible, lo que hoy en día hace la gente. Ahora, muchas personas les preguntas, ¿por qué adoras a los santos? ¿Sabes cuál es su respuesta? Su respuesta es que ellos interceden por nosotros. No, hermanos, ellos fueron seres humanos como tú y como yo, murieron y están esperando la venida de Cristo. Nada más. Ellos no interceden por nosotros. La Biblia dice que Jesús, que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros y que está sentado a la diestra del Padre. Entonces, ellos quisieron hacer esto, es decir, cambiaron la gloria de Dios por algo que podían controlar, como hoy en día. Ahora, hoy en día muchos cristianos hacen lo mismo. Aman a Dios, pero permiten que otras cosas ocupen su lugar. Punto número 1. El becerro de oro es todo lo que reemplaza a Dios. Dice en Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque la idolatría no consiste únicamente en arrodillarse ante una estatua. Un ídolo es cualquier cosa que ocupe el primer lugar en nuestros corazones. Un ídolo determina nuestra felicidad. Un ídolo absorbe nuestros pensamientos y esto nos hace depender más de ello que de Dios. Ahora, dice en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. La avaricia, que es idolatría. Entonces, Dios no mira primero las manos, Dios mira primero tu corazón. ¿Sí estamos entendiendo? Dios no mira las manos primero, lo que haces, mira lo que hay en tu corazón. Dice Ezequiel 14:3, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Dios le dice a Ezequiel, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Entonces, iglesia, la idolatría comienza dentro del corazón, que es el alma, antes de manifestarse por fuera. Punto número 2. El dinero y el materialismo son becerros de oro de muchos, y muchos cristianos, incluso de pastores, son el becerro de oro. A mí nunca se me va a olvidar cuando fui a una reunión de pastores de aquí de Ixmiquilpan y llegó el líder de todos los pastores de aquí de Ixmiquilpan, muy prepotente, sintiéndose muy acá. Yo estaba hasta enfrente y me tocó ver cómo llegó y dice, hermanos, dice, les comento que acabamos de abrir una misión en Cancún, así le hizo. Y qué bendición, hermanos, dice. De verdad, mucha bendición, pero mostrando así sus manos con estos ademanes. Y yo, ¿sabes qué fue lo que hice? Agarré, me paré y me salí, porque dije, yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces, el dinero y el materialismo son becerros de oro de muchos. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿A qué te suena esto? Muchos tienen el evangelio por negocio. Muchos pastores. Y me duele decirlo. Jesús no dijo tener riquezas, sino servirlas, servir a las riquezas. Muchos ya no buscan a Dios, sino buscan prosperidad. Hoy las iglesias están abarrotadas de emociones porque eso es lo que les genera dinero. Entonces, iglesia, tenemos que entender que el dinero es un excelente siervo, pero es muy terrible cuando lo hacemos nuestro Señor. Vamos a Timoteo 6:10. Y aquí está la respuesta. Primera de Timoteo 6:10. Para que no se me duerman. Y quiero que entendamos esto, hermanos, porque no solamente el materialismo ha alcanzado a las iglesias, también en las familias. ¿Sabes cuántos hermanos, cuántas hermanas, cuántas personas se pelean por un pedazo de tierra? Hasta por 10 centímetros. ¿Sí te ha tocado ver eso? ¿Qué nos dice Primera de Timoteo 6:10? ¿Quién lo puede leer, por favor? Gracias. Porque raíz de todos los males es ¿el qué? El amor al dinero. No dice que es el dinero, sino el amor al dinero. O sea, no es malo el dinero, lo que es malo es el amor al dinero, es raíz de todos los males. Dice también en Lucas 12:15, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15, por si quieres anotar. Entonces, hermanos, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuando el éxito económico desplaza la comunión con Dios, el dinero se convierte en un becerro de oro. Y eso ha pasado en muchos. ¿Cuántas personas conoces tú que no tenían nada? Y ahora que tienen, dijeran las personas de allá afuera, se sienten la última coca del refri. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado. Punto número 3. El yo y el ego son becerros de oro de esta generación. El yo y el ego. Fíjate, vivimos en una cultura centrada donde decimos mis sueños, lo que yo quiero, lo que yo deseo. ¿Y ahorita qué creen que últimamente he estado viviendo eso? No yo, con otras personas. La separación de parejas, porque yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer mi vida, tengo que superarme como mujer, como hombre, tengo que hacerlo porque el yo y el ego son becerros de oro de esta generación. Mis sueños. Yo tengo que buscar mi felicidad. Yo tengo que buscar mi voluntad, yo tengo que buscar mi imagen. Entonces, ahora mira lo que nos dice segunda de Timoteo 3 del 1 al 2, ¿vamos? Segunda de Timoteo 3 del 1 al 2. ¿Por qué estoy predicando esto? Porque lo dice la palabra de Dios. Yo cuando estaba haciendo esto, me venían muchas cosas a la mente. Y yo le decía a Dios: Señor, no permitas que yo caiga en esto. ¿Qué nos dice segunda de Timoteo 3 del 1 al 2? Si alguien lo lee, porfa. Debes saber esto, que los postreros días tendrán tiempos peligrosos.
Gracias. Dice la Biblia, en los postreros tiempos, ya lo había advertido, vendrán tiempos peligrosos. Y esto es un peligro para esta generación. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Y por ser amadores de sí mismos van a ser ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Entonces, hermanos, podemos darnos cuenta que es la triste realidad de hoy. ¿Por qué? Porque el ser humano moderno se ha convertido en su propio Dios. Se ha convertido en su propio Dios. Yo he escuchado de un arquitecto aquí en Ixmiquilpan, que es dueño de muchas tiendas de materiales, que lo he escuchado por sus empleados, que dicen, no, dice, cuando él anda en la calle o viene aquí, dice, no quiere ni que el aire lo despeine. Es tan perfecto, él quiere ser tan perfecto, que trae su ropa de marca, que trae sus tenis de marca, que trae sus calzones de marca, que trae todo de marca. Y a veces nos pasa a nosotros así, nos volvemos vanagloriosos en ese sentido. Y por eso la Biblia lo advierte. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos. Y no nada más él le han querido hablar de Dios, lo han querido evangelizar, y él dice que no necesita de Dios y tiene mucho dinero. Entonces, hermanos, es la triste realidad hoy en día. Ahora, vamos a la Biblia. ¿Qué nos dice en Lucas 9:23? Aquí está la respuesta de todo esto. Lucas 9:23. ¿Qué nos dice? Gracias. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús, tome su cruz y sígame. Ahora, en la Biblia también dice que se acercó un joven a preguntarle que qué necesitaba para ser salvo. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Vende todos tus bienes, repártelos a los pobres, y es una manera que puedes alcanzar tu salvación, y arrepiéntete. ¿Y qué fue lo que dijo el joven? Mejor no. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Iglesia, el cristiano no exalta el yo, el cristiano crucifica el yo. Ahora vamos a Gálatas 2:20. Y eso es lo que todo cristiano debemos de hacer. Gálatas 2:20. ¿Qué nos dice? Gracias. Hermanos, aquí está la respuesta. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Pablo lo dijo. Pablo no escribió el libro de Filipenses porque sí. Pablo dijo, todo lo tengo por basura. Todo el dinero, todas lo material, todo. Porque él confiaba en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Punto número 4. El entretenimiento y las pantallas son el becerro de oro de muchos cristianos. ¿Se acuerdan cuando hace tiempo había pastores, porque a mí me tocó, que prohibían tener televisión, que prohibían tener un juego, en aquel tiempo el Atari, el Nintendo? Prohibían que vieras la televisión, que porque eso no era de Dios. Pero salió enlace y todo mundo quería comprar su televisión
porque Enlace era cristiano, cuando son una bola de lobos rapaces. ¿Por qué? Hoy en día, y tiene poco, hermanos, que sucedió esto. Muchos prohibieron la televisión, los celulares, que era del diablo, que era de no sé qué. Pero cuando fue la pandemia, ¿cuántos no utilizamos las redes sociales? ¿Cuántos no utilizamos un celular? ¿Cuántos no utilizaron una televisión para edificarse? ¿Cómo nos sentíamos cuando estábamos encerrados? Los que entraron en pánico, los que dijeron me voy a morir, no podíamos salir, ¿cómo se sentían? Que no podían salir ni a la esquina. Y nosotros lo vivimos, mi suegra, mi suegro lo vivieron. ¿Cómo se siente? Se siente feo, 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 feo. Decía mi hija, estaba chiquita, papá, yo ya quisiera que esto adelantara 5 años para que ya se acabara la pandemia. Y sí, o sea, era tan horrible. Y aquí fue donde ya no vieron la televisión como algo malo. Aquí fue donde ya no vieron las redes sociales como el diablo. Pero ¿sabes cuál era lo más chistoso? En aquellos tiempos yo recuerdo que había pastores que prohibían la televisión, prohibían tener en aquel tiempo la antena parabólica. Lo prohibían, pero eran los primeros que tenían antena parabólica y tenían que pegarse. Quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces abres tu Biblia a la semana? Así como abres tu celular. ¿Cuántas veces abres tu Biblia a la semana? ¿Cuántas veces te pones a estudiar? ¿Cuántas veces dices, voy a ver si es cierto lo que el pastor me dijo, voy a investigar, voy a ver si es cierto? ¿Cuántas veces lo has hecho? Ahí te lo dejo a tu criterio. Y no tienen tiempo ni para servir. Vamos a Salmo 119, 37. Uno busque Salmo 119, 37 y otro busque Efesios 5, del 15 al 16. Y el que encontró Salmo 119, 37, si lo puede leer. Efesios 5, del 15 al 16. Pero primero vamos a leer Salmo 119, 37. Gracias. ¿Qué nos dice Efesios 5, 15 al 16? Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Gracias. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Entonces, iglesia, tenemos que entender que no es pecado usar la tecnología, pero sí roba nuestra comunión con Dios. Yo siempre lo he dicho, porque a mí me ha pasado. Yo hasta ya pongo en silencio mi celular, hasta cuando estoy trabajando, cuando estoy aquí en la iglesia, lo pongo en silencio o le quito el Bluetooth. Y o sea, hay personas que me han querido hacer trabajar los domingos y yo sí les he dicho, no. Puedo después de mediodía hasta las 2, 3 de la tarde, pero puedo ir a ver, mas no ir a trabajar. A veces 1 o 2 veces nada más he trabajado domingo saliendo de aquí de la iglesia, pero siempre les digo, no. Si quiere, espéreme el lunes, si quiere. Y si no, pues no pasa nada, busque otra persona. Y hay hermanos que no lo hacen, que ponen primero al becerro de oro. Entonces, hermanos, tenemos que entender que no es pecado usar la tecnología, pero sí roba nuestra comunión con Dios.
roba nuestra comunión con Dios. Estos aparatitos han venido a distorsionar las nuevas generaciones. Pregúntale a cualquier persona, a cualquiera, tortillería, panadería, mecánico, pregúntales por qué están solos. Pregúntales. ¿Sabes qué es lo que te van a decir? Algunos con buenas palabras y algunos con malas palabras. Es que la gente ha salido muy floja. Esta generación muy floja. Y le echamos la culpa al gobierno, en parte sí tiene culpa, porque les da. Punto número 5. El ministerio puede convertirse en un becerro de oro. Esto va para pastores. Porque es posible amar más al púlpito. Es posible más amar el reconocimiento, el cargo, los aplausos, que al Señor mismo. Hoy en día, hermanos, me da tanta tristeza porque hay falsos apóstoles, falsos maestros, falsos evangelistas, falsas personas. No me da envidia, créanme que no me da envidia, sino me da tristeza y me da coraje que lucran con el evangelio, lucran con la nobleza de los hermanos. Pastores que andan en jets privados, que solamente ellos tienen, ni el gobierno tiene ese tipo de jets. Personas que andan por ejemplo, hay un disque apóstol, no sé qué, estuvo en el partido de Argentina contra no sé quién, y dando gloria a Dios porque Argentina había ganado. O sea, y por ahí otro artista cristiano también que me decepcionó, y fue algo que yo le dije a mi hija, porque ella quería ir a un concierto este año de Un Corazón, y el año pasado fuimos, y yo me di cuenta que eso no es para glorificar a Dios, lo hacen más por su economía. Y esta vez le dije a mi hija, ¿te diste cuenta lo que te dije? ¿Ya viste que Un Corazón fue él y su esposa al estadio? ¿Sabes cuántos miles de pesos no pagaron por un palco? ¿Sabes en cuántos miles de pesos está un palco? Tengo un amigo, el que nos apoyó con los instrumentos, pagó un palco grande como este espacio en el Estadio Azteca para la inauguración del Mundial. ¿Sabes cuánto debió de haber pagado? Arriba de $1,000,000 de pesos. Digo, es su dinero al final de todo, pero a lo que voy, para los artistas cristianos como Un Corazón, como Miel San Marcos, todos ellos, esto ya se ha vuelto un becerro de oro. Ya se ha vuelto un becerro de oro. Y ya no lo hacen por amor a Cristo, lo hacen por generar ganancias. Entonces podemos ver, iglesia, un ejemplo de Éfeso. Trabajaba mucho, pero había perdido a su primer amor. Vamos a Apocalipsis 2:4 para que veas qué es lo que te estoy diciendo. La iglesia de Éfeso trabajaba, hacía tantos trabajos, hacía muchas cosas, pero habían perdido su primer amor. Apocalipsis 2:4. Vamos a leerlo desde el 1, porque quiero que entendamos. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. En este caso está hablando al pastor de la iglesia, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Fíjate cómo empieza: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, trabajaban,
y paciencia, eran pacientes para trabajar. Que no puede soportar a los malos, o sea, se enojaban porque había personas malas. Y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos. El 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El 4, pero tengo contra ti que has dejado a tu primer amor. ¿Te das cuenta? Entonces, hermanos, ¿es posible servir a Dios y dejar de amar a Dios al mismo tiempo? Sí. ¿Es posible servir a Dios y dejar de amar a Dios? Sí. La Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ahora vamos a Mateo 7, 22 al 23. Mateo 7 del 22 al 23. ¿Qué nos dice Mateo 7 del 22 al 23? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Gracias. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? Que Jesús te diga esto: apartados de mí, hacedor de maldad. Todos esos cuates que andan lucrando con el Evangelio, ¿verdad? Ahora, hay muchos que dicen, ay, ¿por qué los critican, pobrecitos? No, no es de que los critiques. La palabra de Dios dice que hay que juzgar con justo juicio. Y ahora, hay personas, pastores evangélicos, que andan haciendo cosas tan horrendas, tan terribles. Y es este tipo de personas. No está mal que tengan lujos, no está mal, pero ¿de dónde vienen? De los hermanos. Ahora, ¿te das cuenta por qué critican mucho a los pastores? ¿Te has dado cuenta cuando ponen una publicación donde dicen la casa del hermano que diezma, una casa de carrizo, y la casa del pastor, una casa grande, la casa del hijo del pastor, una casa de lujo, y ponen la casa del hermano que diezma, carrizos, palos, láminas? Es una burla. Entonces, iglesia, tenemos que entender que la obra jamás debe sustituir al obrero. ¿Sale? Punto número 6. Las personas también pueden ser becerros de oro. Una vez nos tocó ver, en serio, que hasta a mí me dio mucha risa, un hermano que, no, su becerro de oro era su pastor. Ese día yo lo vi y me quedé así, dije, ¿en serio? Dije, ¿hay ese tipo de personas? Llega el pastor a compartir la palabra de Dios y se acerca el hermano que estaba presentando al pastor, pues casi le pone alfombra roja al pastor para presentarlo. ¿Y saben qué fue lo que hizo? Cuando llega el pastor, los saluda y le besa las manos. Yo así como que... ¿Mande? Hay otro que hasta van y abren la puerta. Sí. Muchas caravanas. No está mal, la Biblia sí dice que los honre, pero no de esa manera. Ahora, yo soy enemigo de esto, hermanos, porque dice la Biblia que Jesús se perdía entre la gente. Jesús no... ¿Cómo trataron a Jesús?
¿En qué entró Jesús a Jerusalén? En un pollino, en un burro. ¿Cómo lo adoraron? Con palmas. ¿Cómo lo crucificaron? Yo soy enemigo de esto y crecimos en una congregación donde siempre al pastor barbacoa y a su gente del pastor barbacoa y los demás hermanos denles un bolillo con café allá afuera y que no entren donde el pastor va a estar. Crecimos en ese tipo de congregaciones, lo mejor, en serio. Y eso es lo triste, que en esta organización hagan ese tipo de cosas. A mí no me importa si me lo hacen o no, no. O sea, no. Hemos tenido no fortuna, sino, ¿cómo se dice? Esa decepción. Hemos tenido esa decepción de ver cómo le festejan en grande su cumpleaños a un pastor. No, hermano, aunque no tengas dinero, te vas a traer 20 cajas de refresco. Ay, va el pobre hermano a conseguir dinero que no tiene. Hermana Dulce, te tocan 30 pollos para el cumpleaños del pastor. ¿En serio? A ese punto llega. Ah, bueno. Hermanos, en serio es algo que está mal. Porque las personas pueden ser ese becerro de oro. Ahora no vamos tan lejos. El esposo, la esposa, los hijos, los padres, el novio, la novia o los pastores. Vamos a Mateo 10:37. Mateo 10:37. ¿Qué nos dice? Son palabras de Jesús. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Gracias. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama ¿qué? Al hijo o hija no es digno de mí. Hermanos, Dios no prohíbe amar a la familia, prohíbe ponerla por encima de Él. Por eso yo siempre les he dicho a mis hijos, porque ellos siempre dicen, papá, ¿y si tengo un novio mundano o si tengo una novia mundana? Pregúntenles qué les digo. La Biblia dice que no unáis con yugo desigual. Las consecuencias van a venir para ti, no para mí. Y su mamá sale ahí, sí, fíjate cómo éramos nosotros, así estábamos y no sé qué. Entonces, gracias a Dios mi esposa pues conocieron del Evangelio y todo, y aquí están. Pero sí les digo a mis hijos, cuando tú te fijes en una persona, fíjate que ame más a Dios que a ti primero. Suena ilógico, pero así tiene que ser. Siempre se los he dicho. Y a mi esposa se lo he dicho. Dice, mi amor, ¿me amas? Sí, te amo, pero amo más a Dios que a ti, porque a Él lo conocí primero que a ti. Dice, eso sí, yo lo entiendo. Entonces tenemos que entender esto, hermanos. Ahora, Dios, como les dije, Dios no prohíbe amar a la familia, sino poner a la familia por encima de Dios. Un ejemplo bien claro, hermanos. Abraham. ¿Cuántos años tardó Abraham para tener un hijo? 80 años. A los 80 años tuvo a su hijo. Ese ejemplo bien claro es Abraham. Tuvo que demostrar que Isaac, su hijo, no ocupaba el lugar de Dios. ¿Te das cuenta? Dios probó su corazón de Abraham. Tu único hijo, tardaste en tenerlo, y Abraham obedeció. Lógico que Dios no iba a sacrificar a su hijo, lo estaba probando. Y dice en Génesis 22:2, viene esta historia: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac,
a quien amas. Ahora, ¿cuánto tardó Abraham en tener su único hijo? 80 años y todo lo que pasó, su otro hermanastro que tuvo por desesperado. Como te digo, tal vez esto parece ilógico, pero Dios está aprobando su obediencia de Abraham. ¿Qué tan obediente era? Entonces, Dios siempre prueba aquello que puede convertirse en tu ídolo. ¿Te imaginas que Abraham hubiera desobedecido? ¿Te has puesto a pensar eso en la Biblia? ¿Qué consecuencias trae cuando uno desobedece a Dios? Punto número 7. El becerro de oro se forja con nuestras propias manos. Dice Éxodo 32:4. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Les dijo a todos los que estaban ahí en el pueblo de Israel: trae tus aretes, trae tus pulseras, tus cadenas, lo que traen tus hijos, tráelo para fundirlo y hacer un becerro de oro. Entonces, ¿qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Entregó el oro para fabricar aquello de lo que terminarían esclavizados. Y hoy en día pasa esto. Muchos entregan tiempo, muchos entregan dinero, muchos entregan pasiones para construir ídolos que al finalmente los alejan de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, aquello en lo que invertiste más puede revelar lo que más amas, más que a Dios. Vamos a Mateo 6:21. Ya casi acabo. Mateo 6:21. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice Mateo 6:21? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Gracias. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿A qué se refiere esto? Que lo que yo quiero, que lo que yo deseo, lo que más amo, ahí está mi corazón. Hay personas que idolatran a sus hijos, a sus pastores, a sus nietos, a sus nietas, a sus hijas, a su esposa. Y ese es nuestro tesoro. Ahora, punto número 8. El becerro de oro siempre produce corrupción. Ahora, en Romanos 1:25 nos dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Cambiaron por la gloria de Dios. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que entender que todo ídolo promete satisfacción, pero termina dejando vacíos. Es lo mismo cuando pasa hoy en día, las procesiones, todo lo que hacen, que tanto no hacen, y cómo termina. En borracheras, en fiestas. El que fue a hacer su sacrificio de aquí a San Juan, el que fue a hacer su sacrificio de aquí a la villita, viene, se emborracha y le pega a su mujer. Cosas que pasan. Punto número 9. Dios exige el primer lugar. Mateo 22:37. Es el mandamiento más importante, uno de los mandamientos más importantes. Resumido, dice Mateo 22:37: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué? Porque Dios no acepta ser uno más en nuestra lista.
ni debe ser uno más en nuestra lista. Debe de ser el principal en todo. Ahora, Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Éxodo 34:14, porque Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Quiero que entendamos algo aquí. Esta palabra de celos no se trata de un celo pecaminoso como el de nosotros. Ay, llámensele porque le hablaron a mi esposa, llámensele porque esto, o llámensele de esto. No, se trata del amor santo de Dios que no comparte su gloria con nadie. De eso se trata. Ahora dice en Isaías 42:8: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria a nadie. Iglesia, el becerro de oro de hoy puede ser el dinero, el ego, la fama, las redes sociales, el ministerio, la familia, el trabajo o el placer. Los sueños personales. Pero la pregunta no es: ¿tengo un ídolo? No, esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿qué es lo que ocupa el primer lugar en mi corazón? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿Cuál es el becerro de oro que ocupa el primer lugar en tu corazón? Dice Primera de Juan 5:21: hijitos, guardaos de los ídolos. Entonces, hermanos, así como Moisés destruyó el becerro de oro y llamó al pueblo al arrepentimiento, Dios nos sigue llamando hoy. Nos sigue diciendo: ¿cuál es tu becerro de oro? Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, ¿qué becerro de oro has levantado sin darte cuenta? Piénsalo. Es la pregunta que te hago hoy. ¿Qué becerro de oro has levantado sin darte cuenta? ¿Por qué? Porque el problema no es solamente adorar algo en lugar de Dios. El problema es amar algo más que a Dios. Porque aquello que ocupa el primer lugar en tu corazón, tarde o temprano, se convertirá en tu Dios. Analiza. Y si hay algo en tu vida que has puesto por encima de Dios, por encima de tu ministerio, por encima de tu cargo, por encima de todo, por encima de Dios, perdón, analízalo. Analízalo.